personas van en camino, entonces de esa manera. Y de forma presencial, pues yo me presento desde las 5:30, pero con gusto no se le limita a nadie el ingreso, ni presencial ni virtual. Todos son bienvenidos en el momento que les sea posible. Solo les agradezco mucho. Por favor, eso sí, las personas que van manejando, por favor, no enciendan cámaras. De lo que vamos hablando, yo les voy pasando información. Lo mismo también está en el libro. Y también ustedes van a ir haciendo algún trabajito en el cual se va a relacionar con los temas que vemos en clase, por favor. Bueno, pues vamos a dar inicio. También hay preguntas con relación al libro. Me indican que todavía no los han llevado a la facultad, pero en cuanto eso sea, ya yo les informo de inmediato. Yo les estoy adelantando ya temas de los mismos que están en el libro. Entonces, en contenido para, si hablamos de un examen parcial, no vamos a abordar temas en contenido que no se haya dado y que sea tema del libro y no lo hayamos impartido. Los mismos temas del libro son los que estamos aquí discutiendo. Bueno, pues qué bueno que ya hay más personas que la semana anterior que estábamos en virtual. Todavía tengo ahí personas pendientes de que no he tenido el gusto de conocerlas. Ojalá sea el lunes que nos podamos saludar allá en la universidad. Los estamos esperando. Aparte, relacionado con exámenes de recuperación de semestres anteriores, estén pendientes porque ya hay publicaciones de listados de calendario de exámenes de recuperación. Empiezan este sábado, al parecer, y pues solamente por recordatorio, no olviden hacer el pago antes que el examen, porque si no hacen el pago de los 10 quetzales, no nos aparece en el listado y no se les podrá publicar nota. Bueno, entonces vamos a continuar. Nosotros ya yo les había compartido ya una información, una presentación de lo que vimos en la clase. Esto por el tema de que las personas que no pudieron llegar, yo les comparto aquí un resumen de esto. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla, por favor. Permítanme, por favor. Ahorita ya pueden ver ustedes lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Aquí vemos la historia de línea del tiempo del pensamiento occidental y aquí en estas rueditas son los temas que vamos abordando. Ya platicamos del periodo prefilosófico, del periodo presocrático y como
como su nombre lo dice, pues este presocrático es antes de Sócrates. Entonces, aquí tenemos un cuadro comparativo de lo más relevante. Nos enfocamos en la fuente de la verdad, hablan ellos en la etapa prefilosófica del mito, y vemos que en la etapa presocrática hablamos de que ellos buscaban el arjé o el arché, y que ellos pues todo lo relacionaban con principios causados por la naturaleza. Ellos, a diferencia de la prefilosófico, cuando hablaban de los mitos, de las creencias, de cuestiones relacionados con temas sacerdotales, ya vemos que en la etapa de la presocrática, pues ellos hablan de la búsqueda de la verdad, enfocados en temas de la naturaleza. Ahora bien, cuando ya ahorita damos un avance de esta etapa socrática, aquí ya estamos hablando de aportes en las que de esta etapa socrática nosotros no vamos a encontrar libros, sino que únicamente tenemos relatos de algunos exponentes en cuanto a los filósofos de esa época, porque hablamos de mediados del siglo V antes de Cristo, y en esta algo bien particular, que no hay ningún libro que hable de la etapa socrática, porque principalmente en esta etapa se manejó lo que era la mayéutica. La mayéutica, eso es importante que lo sepamos, por favor. La mayéutica se relaciona a que todo era verbal. Aquí hablamos de Sócrates. Sócrates estudiaba en una escuela de Atenas y él era pues el maestro de otros discípulos, pero en esta etapa el principal exponente es Sócrates. Si vemos en la etapa presocrática hablábamos de Tales de Mileto como el primer exponente de esa etapa. En esta etapa vamos a hablar que el principal exponente es Sócrates. Nunca escribió nada, no habían fechas, no hay fechas, no hay aportes escritos, sino que todo era verbal. Y a eso es que se obedece que en esta etapa se practicó la mayéutica. La mayéutica para Sócrates empezó como una reacción social y política. Sócrates, fíjense que era hijo de una partera, una señora que atendía partos, y basado en eso, en lo que Sócrates creció, él decía que un parto pues es dar vida, dar a luz, dar una nueva vida, y es lo que él practicaba en las calles. Él decía dar a luz las ideas mediante la mayéutica. Entonces Sócrates salía a las calles a conversar con los jóvenes en las esquinas, pero les digo que de todo esto es porque solo tenemos relatos verbales de otros aportes, porque no tenemos nada escrito como en las demás, a diferencia de las demás etapas. Aquí pues Sócrates también fue denunciado de corromper a la juventud, porque él se acercaba a las esquinas donde habían grupos de jóvenes platicando y se acercaba a hacerles una pregunta, y derivado de esa pregunta los jóvenes empezaban a desarrollar sus ideas. Por ejemplo, la mayéutica se practicaba, la mayéutica socrática. Llegaba Sócrates con uno de estos grupos de jóvenes y les decía: miren, para ustedes, ¿qué es la justicia? Y alguno de los jóvenes decía: lo que manda la ley. Y Sócrates ya venía y le aparecía con otra pregunta: y si la ley ordena algo injusto, entonces ¿cómo castigar a un inocente? ¿Seguiría siendo justo? Y entonces ya los ponía a ellos en contradicción, y decía alguien: no, claro que no. Entonces la justicia es simplemente obedecer la ley, decía Sócrates, o es algo más profundo.
y hacía que el grupo entrara en cierta controversia. Y decía por ahí algún joven, creo que es hacer lo correcto, aunque la ley se equivoque, pero la ley puede estar incorrecta, pero si el ser humano quiere, y entonces ya entraban en ciertos dilemas. ¿Y cómo sabemos qué es lo correcto? Le salía Sócrates nuevamente con otra pregunta. Le decían, pues tal vez porque es lo que beneficia a todos. Entonces la justicia en sí no es lo correcto, sino que es buscar el bien común. Y siempre los dejaba a todos con la incógnita de la pregunta inicial. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Sócrates no dio respuestas directas nunca. Usó preguntas para que los jóvenes descubrieran por sí mismos una definición más sólida de justicia. Ese proceso de dar a luz, que él lo tomaba haciendo la relación de la labor de su madre, para él era el proceso de dar a luz ideas, y eso es lo que se llama mayéutica. Entonces, vamos a ver aquí, a diferencia de las etapas anteriores, aquí en esta lo que estamos buscando ya no es temas de mitos, ya no es de fantasías, ya no es como la siguiente etapa que todo lo enfocaban a los dios de la naturaleza, al dios del sol, de la luna, al dios del agua. Y también veíamos que en la etapa presocrática veía mucho el aspecto de la ley del talión, donde decían de la tal forma que ha sido la pena, así que la causa así va a ser la pena. Entonces, aquí vemos algo distinto. Aquí no se centra de temas naturales ni de temas fantasiosos. Esta etapa, la filosofía de Sócrates, es considerada el inicio de la filosofía occidental y se centra en la ética, en la virtud y la búsqueda de la verdad. Y aunque no hay escritos específicos de esto, se conoce también que dentro de sus principales exponentes, que eran discípulos de Sócrates, aquí nosotros empezamos a hablar de Platón, de Genofonte, de Aristóteles. Entonces, eh, estos filósofos pues fueron educados bajo esta escuela de Sócrates, y ellos practicaban mucho lo que Disculpen la interrupción, permítanme un momento, por favor.
Bueno, pues entonces, como les comentaba, vemos que en esta etapa socrática podemos nosotros centrarnos que aquí los temas vamos a tomar que el padre de la filosofía socrática, que hablamos ya del inicio de la filosofía occidental, es Sócrates, por favor. Y podemos ya hacer un cuadro comparativo, podríamos en el que dijéramos, mientras los filósofos presocráticos se centraban en explicar el origen y la naturaleza del universo, Sócrates dirigió la atención hacia el ser humano, la ética y la vida en sociedad. Buscaba respuestas claras y universales sobre temas como la virtud, la justicia, el bien y la piedad. Nosotros aquí ya podemos ver la diferencia que ya se está acercando más a nuestros temas jurídicos. Fue con Sócrates entonces que se da inicio a los temas como la virtud y la justicia, el bien. Y si vemos nosotros podemos poner en práctica esta etapa socrática, este inicio de la filosofía occidental con el primer artículo de nuestra Constitución política. Alguien que la tenga por ahí, que nos haga el favor de leer este primer artículo, por favor. Artículo primero. Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Muy bien, muchas gracias. Leamos el segundo, por favor. Deberes del Estado. Perdón. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Muchas gracias. Miren, si entonces, hablando en materia de examen, ¿verdad? Yo casi no les voy a decir eso es de examen, eso es de examen, sino que aquí tenemos que ir comprendiendo no para el examen, ¿verdad? Sino para conocimiento eterno. Si centrábamos este artículo 1 y 2 de la Constitución, con qué momento nosotros podríamos ejemplificar si habláramos del tema de las escuelas del conocimiento filosófico, podríamos entonces mencionar que este artículo primero y segundo de la Constitución pues se refieren a la filosofía occidental, específicamente al aporte de Sócrates. Sócrates como el padre de la filosofía occidental, o para que tengan relación de las palabras, es el padre de la filosofía socrática, ¿verdad? Vemos aquí que en esta etapa dejamos de un lado explicaciones míticas y religiosas. Aquí estamos ya proponiendo que la conducta humana debe basarse en la razón. Aquí hablamos en esta etapa palabras que vamos a tener ahí para nuestro vocabulario: mayéutica, logos, logos, por favor, podríamos tener ahí en una anotación en una esquinita, logos y entre paréntesis, razón, por favor. En esta etapa dejamos las explicaciones míticas y religiosas, proponiendo que la conducta humana debe basarse en el logos, es decir, en la razón. Aquí ya empezamos a buscar cuestiones de justicia, del bien, de la virtud, mediante la razón, no mediante temas míticos o religiosos. El método dialógico es la mayéutica, esa es otra palabra que les decía que pueden ustedes incluirlo. Mediante preguntas y respuestas es que Sócrates ayudaba a sus interlocutores, ¿verdad? Con las personas que él conversaba a descubrir la verdad por sí mismos. Y fíjense que vamos a hacer en algún momento un ejercicio de esto, de que podemos nosotros plantear una pregunta y cada uno de nosotros, lo vamos a hacer cuando estemos allá en la universidad,
cada uno de nosotros tenemos una teoría distinta, una respuesta distinta, que todas posiblemente nos lleguen a la misma síntesis. Les decía, si tenemos un expediente, pasamos el mismo expediente a todos los que estamos presentes, todos sabemos cuál va a ser nuestras leyes a aplicar, por ejemplo, pero todos vamos a tener distinta forma de llegar a ese destino, mediante preguntas, mediante antecedentes, pero nosotros ya estamos poniendo en práctica la justicia. No nos vamos a basar en cuestiones anteriores, sino en buscando la justicia, buscando la razón de ser de las personas que aparezcan en ese expediente, buscando el objeto, encuadrando toda esa teoría que conforma el expediente, encuadrándola en una ley determinada mediante la razón. Nosotros aquí decimos mediante preguntas y respuestas ayudaba a sus interlocutores a descubrir la verdad por sí mismos en el método de la mayéutica. Nosotros contamos ahora con un derecho oral. Muchas de las peticiones son orales en materia penal, por ejemplo. La crítica a los sofistas, aquí hay algo importante. En esta etapa se rechazaba el relativismo y el uso de la retórica para convencer sin buscar la verdad. Aquí también nosotros vamos a encontrar esta otra palabra que para nosotros es posiblemente nueva, ¿verdad? ¿A qué se refiere la retórica? En esta etapa que también la venimos a conocer. Para que lo tengan por ahí, la retórica es una disciplina que proporciona las herramientas y técnicas para expresarse de la mejor manera posible. Oratoria forense para nosotros. La retórica es otro de los aportes que aparecen en este periodo. Es una disciplina que proporciona las herramientas y técnicas para expresarse de la mejor manera posible. De modo que tanto el lenguaje como el discurso sean suficientes y eficaces. Quiere decir que nosotros practicamos la retórica y la practicamos tanto verbal como escrita, porque nosotros cuando redactamos un escrito, un memorial, redactamos un instrumento público, un acta notarial, una escritura pública, nosotros lo que queremos es darnos a entender para que cuando este registro pues cumpla nuestra petición, que es una inscripción, que este registro nos entienda de la mejor manera posible. Igual en un escrito, en un memorial, por ejemplo, nosotros tenemos que ser muy enfáticos en qué es lo que está pasando y qué queremos. Por eso es que está el apartado de hechos, está el apartado de peticiones. Pasó esto, estos son los hechos, pero ¿qué estamos pidiendo? Y si estamos pidiendo, ¿qué estamos ofreciendo como medios de prueba? ¿Qué estamos utilizando nosotros en este escrito? La razón, buscando la justicia, buscando el bien, enfocándonos primero en la Constitución, como los amigos que nos hicieron favor de leer estos artículos, pero nosotros lo que queremos es plasmar de una forma retórica lo que queremos hacer constar. Y ya nosotros al momento de esa audiencia, nosotros ya podemos poner en práctica el método dialógico de la mayéutica, en donde ya nos podemos expresar de una mejor forma, de una forma más amplia. Y aquí tenemos que cuidar mucho. Todo lo que vayamos viendo lo vamos a ir hablando con nuestra práctica legal. En los escritos seamos muy específicos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿En base a qué lo estamos diciendo? ¿Qué queremos? ¿Y qué medios de prueba aportamos? Porque si nos vamos a extender mucho en el relato, en el apartado de hechos, pensemos en el lector. Para el lector también puede llegarse a volver un poco tedioso y más que tedioso, poco comprensible lo que nosotros queremos manifestar.
Entonces, tenemos que cuidar mucho eso, si bien la retórica es esa disciplina que proporciona herramientas y técnicas para expresarnos de la mejor manera posible, también hay momentos en los que vamos a poder nosotros ampliar más nuestro discurso y recuerden también que esto es algo que nos pasa bastante en un mensaje, en un correo, en un mensaje que mandamos de texto, por ejemplo, es muy difícil lo que queremos manifestar y a veces el receptor, el emisor pues lo dice de una forma y el receptor lo recibe como lo quiera recibir. Posiblemente no sea como el emisor lo está queriendo decir, pero eso es lo que sucede. Entonces nosotros hagamos buen uso de esa retórica, que es otra de las palabras que vamos a poner, a colocar en nuestro vocabulario, y esta retórica también da inicio en esta etapa de la filosofía. Entonces podemos decir que en conclusión, podríamos decir que la etapa socrática busca el conocimiento verdadero sobre el ser humano y su conducta. Y ya con esto, ya podemos nosotros agregarle en esto y su conducta, aquí estamos englobando virtud, justicia y bien, estableciendo que las bases de esta etapa fue la ética y la filosofía moral. ¿Sí? Aquí es en donde ya entramos a la razón, a logos. Aquí dejamos por un lado especulaciones, como les he estado comentando, especulaciones naturales o mitológicas. Aquí, para buscar el arjé, si lo quisiéramos relacionar con la anterior, aquí se emplea mediante la virtud, la justicia, el bien y la piedad. Vamos a ver cómo las especulaciones de la naturaleza quedan a un lado y estas se convierten opuestamente en reflexión sobre cómo vivir bien y justamente. La justicia y el bien, nuevamente lo venimos a ver. Ahora vamos a ver cómo es que aparece Platón en esta etapa, ¿verdad? ¿Cómo vamos a enlazar la etapa socrática con la etapa platónica? Para ver cómo es que evoluciona este pensamiento filosófico. Miremos esa transición de Sócrates a Platón. Sócrates se centraba en una filosofía en el ser humano, en la ética, en la búsqueda de definiciones universales mediante el diálogo. Ese es Sócrates, su mayéutica. ¿Qué manda? ¿Quién está hablando? Yo, licenciada, no sé si está presentando algún documento. No. Yo Ok. les voy a preparar algo, Gustavo, para que ustedes lo tengan. No sé si ya habías ingresado cuando les comentaba que lo que yo les exponga es lo que yo preparo para la clase, les hago una presentación y es lo mismo del libro. Gracias. Muy bien. Enfocamos entonces a Sócrates mediante la mayéutica para interlocutar. Ahora hablemos de Platón. Fíjense que Platón pues era discípulo de Sócrates. Él recoge las enseñanzas, pero las va a sistematizar y llevarlas más allá. Mientras Sócrates se enfocaba en la práctica moral y el cuestionamiento, aquel camino por las calles, donde él, mediante sus preguntas, con una respuesta abierta, en esas preguntas abordaba la práctica moral mediante ese cuestionamiento. Opuestamente, Platón desarrolla la filosofía teórica. Ese es un sistema completo, la filosofía teórica. En esta tipo de filosofía que estamos nosotros viendo, se expande lo que ya venía hablando Sócrates. Sócrates pone las preguntas y el método y Platón construye un sistema filosófico que busca explicar la realidad
el conocimiento y la organización social. Sócrates ya se expande un poco más, basándose siempre en lo que decía Sócrates, pero ya Platón lo hace de una forma más amplia. Sócrates fue el catedrático, el maestro para Platón. Por eso decimos Platón fue un discípulo de Sócrates. Y de una forma ya expandida, construye un sistema filosófico más amplio que busca ya explicar la realidad, el conocimiento y la organización social. Allá hablábamos anteriormente del hombre, de la razón, de la justicia. Aquí ya viene Platón y dice, bueno, pero hablemos del hombre en sociedad. Hablemos de cómo buscar esa realidad, pero ya no solo del hombre en particular, sino que ya este hombre organizado dentro de una sociedad. Cómo se va a regir, cómo se va a poner en práctica todo esto que dice Sócrates, de buscar la equidad, de buscar la justicia, mediante qué base vamos a buscar nosotros esto, dice Platón. Platón entonces, a Platón se le agradece la teoría de las ideas, por favor. La teoría de las ideas, a la par, Platón, por favor. A la par, filosofía teórica. Sócrates, hablamos de la mayéutica. Hablamos del hombre individual. Hablamos de la justicia. Platón se expande más. Entonces, en la teoría de las ideas, como un aporte de Platón, sostiene que más allá del mundo sensible existe un mundo ideal, eterno y perfecto. Platón ya habla de la política y la justicia. Cómo debe organizarse la sociedad para alcanzar el bien común. Sócrates era individualista y ya Platón viene con una idea pluralista. Continúa el estudio de Sócrates. Mantiene la importancia de la virtud y la justicia, pero fundamenta esto en un plano metafísico. La metafísica también es otra palabra, por favor, que va para el vocabulario que estamos trabajando, por favor. Platón, como les digo, se expande de la teoría de Sócrates. Muy bien. Ahora bien, podríamos nosotros, ya con lo que estamos platicando el día de hoy, podrían entonces ustedes ya realizar un cuadro comparativo similar a este que yo les había preparado. Ya ustedes podrían hacer un agregado de lo que les compartí. No sé si se animan ya a trabajarlo, por favor, y podemos discutirlo el día jueves. Ya podríamos nosotros, ¿qué mandaron por aquí? Aquí mandaron algo están preguntando por los libros también. Ya les pido favor que yo les voy a informar en cuanto esto esté. Bueno, por aquí yo les había compartido algo, el cuadro que tienen. Yo espero que ya todos estén en el grupo del WhatsApp, por favor. En la línea del pensamiento occidental. Quisiera, por favor, que ustedes trabajaran este periodo socrático, por favor, de la misma forma que yo se los realicé con el cuadro que les envié en el WhatsApp, por favor, y lo vamos a platicar en clase el día jueves. Yo siempre les voy a compartir la presentación donde ya hago el agregado de esta etapa socrática.
pero no estaría de más que ustedes también la realicen, por favor. Y pues contemos ahí con el aporte de los que gusten participar el día jueves. Y si tenemos por ahí algo que agregarle al mío o al que ustedes realicen, pues con todo gusto lo haremos. ¿Quién estaba por ahí solicitando algo? Una señorita que acaba de hablar. Licenciada, este cuadro comparativo lo vamos a hacer entre Sócrates y Platón, o siempre sobre la etapa filosófica y presocrática. No, ya vienes tú, Gustavo, y realizas tu línea del tiempo enfocado únicamente en la etapa socrática. Entonces, tú te enfocas solo en hacer un análisis de la etapa socrática, que fue lo que hablamos hoy. Y ya el día jueves lo vamos a platicar todos. Yo también voy a compartirles la mía y vemos cómo ya podemos hacer un agregado, que ya podríamos hasta incluso alimentar este cuadro que tenemos. Aquí hablamos de la prefilosófica, de la presocrática, y aquí ya le quiero agregar la socrática. Pero para que ya estemos en sintonía, que ustedes me hagan el favor de hacer su análisis únicamente de la etapa socrática, por favor, Gustavo. Muy bien. Sí, muy bien. Ya sabes tú que en esta socrática tú vas a hablar primero de Sócrates, luego de Platón, ¿verdad? Y de los principales exponentes que tú encuentres. Ya ahí te va a aparecer Aristóteles, también Jenofonte. Quedémonos con estos 4, por favor, porque en cada una de las etapas podríamos hablar de qué cantidad de aportes. Aquí ya estamos hablando de filósofos. ¿Se acuerdan que en la primera solo eran pensadores? Bueno, entonces les agradezco mucho su tiempo. Ligda, disculpen. ¿Qué manda? Aristóteles, ¿y quién más dijo? Perdone. Aquí te lo voy a anotar, aquí te los voy a mandar. Gracias. Muy bien. Muy bien, ahí se los envío entonces. Gracias por su tiempo, que tengan buena noche y quedo a sus órdenes. Feliz noche, licenciada. Gracias.